¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Alerta Inmobiliaria. La verdad que muy contento en lo personal, en el proyecto desde Play Investment también estamos muy contentos con lo que fue la repercusión del primer capítulo. Tuvimos muy buenas críticas, sobre todo de parte de compañeros, que yo eso lo valoro muchísimo porque quiere decir que es una temática que a mis compañeros de trabajo también les llega, y la verdad que eso está muy bueno, poder aportarle algo más a lo que son los bienes raíces, a lo que es la capacitación y la formación de asesores, para poder contar también dentro de esta profesión con asesores mejor preparados, con asesores más profesionales que puedan ayudarlos a ustedes como inversionistas a poder realizar inversiones realmente exitosas dentro de un mercado que se presta para eso, que realmente está pensado para el que hace bien las cosas tenga éxito. Si no vieron el primer capítulo, les recomiendo que vayan a verlo. Pueden tener el link por acá, va a aparecer en algún lugar del video, porque los va a poner en contexto, sobre todo de lo que vamos a estar hablando hoy, que ya vamos a estar presentando hoy el capítulo 2. Y antes de presentarles el tema de hoy, me gustaría que, si aprecian lo que hacemos, le den un me gusta, compartan, como dice un compañero que sigo, un cachorrito al algoritmo, un comentario sirve, se suscriben, aprietan la campanita, todo eso suma. Así que bienvenidos al segundo capítulo de Alerta Inmobiliaria. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Capítulo número 2, vamos a estar tocando un tema a pedido de clientes y a pedido de compañeros. Cómo armar correctamente un plan de inversión a mediano y largo plazo. ¿Por qué a mediano y largo plazo? Bueno, como vimos en el capítulo 1, por eso les decía que vayan a verlo. Estamos en un momento del mercado para la compra. En este momento el termómetro del mercado nos dice que hay que comprar, no vender. O sea, si yo tengo una propiedad, en este momento la tengo que poner a rentar. No la tengo que vender porque la voy a vender a un menor valor. Este es un momento de compra. Comprando hoy para vender ¿cuándo? Para vender dentro de, como mínimo a mi gusto, 3 años. Podría pensarse una inversión en donde quieran liquidar en 2, sí, pero a mí no me gusta decirles cosas que pueden no ser. Prefiero ser conservador a la hora de analizar o conservador a la hora de dar un pronóstico, porque si a ustedes los números que yo les presento hoy, con una proyección a largo plazo, les sirve y a largo plazo son mejores, les aseguro que ustedes van a estar agradecidos. Si yo les digo que ustedes van a ganar un número ilógico y dentro de 3, 4, 5 años ustedes no lo logran, me van a odiar. Entonces prefiero ser realmente conservador a la hora del análisis. Y hoy en particular vamos a estar terminando el programa con un análisis práctico, real, sobre un proyecto de la Ruta de los Cenotes con una proyección de inversión a 7 años. Quédense hasta el final porque realmente vamos a ver que en 7 años se puede proyectar obtener una ganancia realmente extraordinaria. ¿A qué me refiero con extraordinaria? Por arriba de la media, que hoy en día una media de mercado anda entre los 14, 15, 16 puntos porcentuales de retorno de inversión en un muy buen proyecto a mediano o largo plazo. Bueno, hoy vamos a estar viendo ganancias realmente extraordinarias. No les voy a adelantar los números, pero sí les puedo decir que es mucho más de lo que tenemos en cuenta habitualmente. Así que quédense y si les parece, vamos a verlos. Ahora sí, ya estamos aquí listos para ver algunos conceptos sobre cómo pensar una inversión a mediano o largo plazo. Vamos a empezar. Para mí hay 4 puntos que debemos considerar a la hora de sentarnos con un cliente. Nos llega el cliente por primera vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tengo cierto capital, quiero invertir, estaba pensando cómo hacerlo. Bueno, ¿qué le vamos a pedir al cliente que tenga en cuenta antes de considerar cualquier tipo de proyecto? Yo necesito saber estos puntos. Voy a ir dándole zoom un poquito a cada uno a medida que lo vayamos viendo. Primero, estos son los elementos claves que debo conocer, ¿no? Tengo ciertos elementos claves. Por supuesto, el presupuesto que debo tener disponible. ¿Qué porcentaje de ingresos personales representa la inversión que voy a realizar? Y ahora le vamos a dar un punto porque suele ser un factor en donde fracasan las inversiones a largo plazo. Y la estrategia de capitalización. Por último, la estrategia de capitalización. ¿Qué es la estrategia de capitalización? ¿Cómo voy a salir de esa inversión? Si yo pienso una inversión a largo plazo, vamos a decir 5 años,
Bueno, ¿de qué manera voy a liquidar dentro de 5 años mi inversión para obtener la rentabilidad completa de lo que invertí? Si yo invertí $100.000, bueno, dentro de 5 años, ¿cuál es mi proyección de ganancia y de qué manera la voy a liquidar? Esa es la estrategia de capitalización, que muchas veces muchos asesores cometemos el error, voy a hablar en plural, aunque ya hace mucho que dejé de hacerlo, de querer presentar un proyecto porque nos gusta, porque parece bueno, pero no sé cómo voy a salir de ahí dentro de 2, 3, 4 años. Y al no saber, el cliente el día de mañana quiere vender y a lo mejor es un proyecto que es difícil de vender dentro de 3, 4, 5 años. Entonces, es algo que debo tener en cuenta en una planificación, sobre todo a largo plazo. Ahora sí, vamos a entrar un poquito más a detalle en los elementos claves a conocer. ¿Cuáles son los elementos claves a conocer? Para mí son 3 que hay que tener muy en cuenta. Uno, la temporalidad en la que estoy pensando una inversión. De 3 a 5 años yo lo considero mediano plazo, puede que ser de 2 años considerada mediano plazo también, o ya mayor de 5 años me da una inversión netamente a largo plazo. Segundo, el objetivo de esta inversión. No es lo mismo si yo voy a tener el objetivo de una persona que se quiere retirar y está planificando su plan de retiro, me dice, Néstor, quiero planificar mi retiro a 5 años. Bueno, perfecto, eso es un uso personal de esta inversión. O una inversión patrimonial, en donde dice, Néstor, quiero destinar $300.000 a esta inversión y pretendo dentro de 5 años obtener una rentabilidad de X y con ese dinero quiero hacer otra cosa. Bien, perfecto. Son 2 modelos, podríamos decir, de inversión a largo plazo. Uno para uso personal, otro para incremento patrimonial. Y por ende, por último, al llegar vamos a determinar qué tipo de producto. Si una persona se quiere retirar y a lo mejor le buscamos una casa linda, con mucho parque, con alberca, en una zona tranquila, a lo mejor un poquito más alejado o algo que vaya con su deseo personal. Y si lo que quiere es una inversión patrimonial, lo que vamos a buscar son números. ¿Cuál es el proyecto que me da mayor rentabilidad en los próximos 5 años? ¿Y por qué? ¿De dónde saco esos números? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo al final. Hoy vamos a ver un plan de inversiones a 7 años, recuerden eso. Después, nos vamos a ir al presupuesto disponible. Bueno, es muy fácil, o sea, ¿qué presupuesto tengo y si lo tengo ahora? Recuerden que en una inversión a largo plazo, si yo tenía pensado destinar 3, 4 millones de pesos a esa inversión, probablemente no necesite los 4 millones de pesos hoy. Puede ser que necesite hoy el 30% y el resto ir financiándolo o ir planificando cómo voy a ir inyectando el resto del capital que yo tengo pensado destinar a esta inversión a largo plazo. Por último, en tercer lugar tenemos el porcentaje que representa del origen de fondos. ¿De dónde vienen esos fondos? ¿Qué porcentaje de mis ingresos representa esos fondos? Si yo tengo un ingreso de $100.000 anuales y voy a estar invirtiendo $50.000 por año, bueno, representa el 50% de mi ingreso. Ahora, ¿de dónde viene mi ingreso? ¿De mi salario? ¿O es un ingreso de pasivos que yo tengo que estoy destinando aquí? Porque es muy distinto. Si yo depende de mi salario, y esto lo dejo muy en claro, a mí me echan del trabajo y ese ingreso que yo tenía de 100.000 pesos por mes, por decirlo de alguna manera, porque tenía un buen trabajo, lo dejo de tener. Entonces, si yo estoy en un plan de inversiones y no contemplo estos riesgos que voy a estar corriendo, puede que dentro de 2 años no tenga el capital para seguir cubriendo esa inversión a largo plazo. Entonces, esos son los puntos y no sé si están acostumbrados a invertir, si alguna vez le hicieron estas preguntas. Si nunca se las hicieron, son factores a tener en cuenta. Y ustedes que van a invertir lo deben saber, tanto o mejor que el asesor que los va a estar atendiendo o asesorando al momento de invertir. Y la estrategia de capitalización. Tengo que saber exactamente qué voy a hacer, qué voy a construir, cómo voy a construir, de qué manera lo voy a vender, cuál va a ser la estrategia y en qué momento del mercado. ¿Está bien que yo ahora proyecte a largo plazo? ¿Voy a poder vender en largo plazo? Sí, particularmente en este momento del mercado es el momento para pensar una inversión a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de tasa de absorción baja. Lo vimos en el capítulo 1. Entonces es clave pensar cómo voy a salir de ahí. ¿Qué voy a construir para poder vender rápido en el momento que el mercado levante la tasa de absorción? Bien, vamos a avanzar un poquito y nos vamos para la hoja 2. Bien, ¿cómo voy a pensar una planificación de inversión a largo plazo? Básicamente, para aquellos técnicos, es como una gestión de proyectos. O sea, yo tengo que pensar que esto es un proyecto en el cual voy a estar involucrado durante X cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta?
debo tener en cuenta la capitalización, de dónde voy a obtener el capital, el análisis del mercado que tengo que hacer, la planificación, la estrategia que voy a utilizar, cómo voy a ejecutar y tener un monitoreo constante de cómo viene mi inversión. Entonces, esos son los puntos claves. Y ahora ya vamos a entrar un poco más a detalle. Vamos a estar haciendo tres pequeños ejemplos, modelos de cómo se puede hacer un circuito, un esquema de inversiones para aquellos clientes que quieran comprar un departamento o por último un terreno más construcción y cómo va a ser la estrategia de capitalización. Entonces, empezando, decidí tomar un ejemplo real de Condos de Tulum, con un capital inicial de $150.000, pero si ustedes ven aquí, en este circuito, yo tengo un capital inicial de 150.000, perdón, un capital total de $150.000, pero no voy a necesitar disponer de ese capital total, de esos $150.000. Yo puedo pagar en la mayoría de los esquemas un 30-70, por ejemplo. Pago el 30% hoy, el 70% a la entrega. Si entro bien en un proyecto cuando recién se lanza en un Friends and Family, que puedo llegar a agarrar 24 meses de financiamiento directo con la desarrolladora, esto es buenísimo, porque yo pago hoy un 30% dentro de 2 años, antes de pagar el 70%, voy a tener la posibilidad de vender. Entonces, voy a estar vendiendo un departamento que hoy pago $150.000 con como mínimo un 35% de arriba de valor. Entonces, si yo estoy vendiendo, perdón, estoy comprando una unidad de $150.000, voy a estar vendiendo por arriba de los $200.000 esta unidad. Entonces, sobre mi capital inicial, que fueron $50.000, yo voy a poder obtener una rentabilidad a 2 años de aproximadamente un 50 a un 60% de lo que invertí. Y recuerden, no invirtieron 150. La inversión total iba a ser de 150, pero ustedes en este modelo invierten $50.000, venden el departamento en $200.000, vamos a ponerlo, por ejemplo, un número bajo, vendo en $200.000 y gané $50.000 a 2 años, sin pasar por el proceso de escrituración y obtuviste una buena rentabilidad a 2 años. ¿Qué pasa? Si en lugar de 2 años yo decido vender, porque como dijimos, la tasa de absorción es baja, probablemente dentro de 2 años siga siendo baja esa tasa de absorción, entonces la unidad que estás comprando de $150.000 va todavía a tener bastante competencia, no va a estar vendiéndose al dinero que nosotros queremos venderla. Recomendación, la aguanto. Me siento un poquito arriba de esa unidad y la pongo a trabajar. Hago que esa unidad trabaje para mí. ¿De qué manera? Hay dos modelos. Puedo hacer una renta fija si no tengo ganas de renegar o una renta vacacional. Renta vacacional, importantísimo, por favor, contraten a alguien que lleve la renta vacacional adelante. Salvo que ustedes sean expertos, si quieren tener buenos números de rentabilidad, tienen que estar dispuestos a pagar un 25-30% de su facturación a una administración de renta vacacional, pero que le haga el trabajo como corresponde, porque no es sencillo llevar adelante una renta vacacional. Lo pongo en renta vacacional. ¿Cuánto tiempo? La mejor forma para mí de tener este tipo de departamento donde mayor rentabilidad tengo es si lo tengo 5 años, hoy en día. 5 años de renta vacacional. Entonces tuve 2 años para pagar esa unidad, 30% de enganche, 70% del capital a 2 años y lo pongo a trabajar durante 5 años. Pasados esos 5 años yo voy a obtener aproximadamente un 70-80% de retorno de inversión sobre esa unidad. ¿Qué quiere decir? Que esa unidad trabajando 5 años va a pagarse el 80% de lo que gasté. Si gasté $150.000, bueno, voy a estar pagando alrededor de $120.000 con la ganancia que obtuve de la renta de esa unidad. Y ahí es el momento de vender. Ahí sí es el momento de vender. Entonces, yo voy a estar vendiendo una unidad que compré en $150.000 en aproximadamente $250.000, $240.000. ¿Quieren ser conservadores? $230.000. Con una unidad, en 7 años, tengo 2 unidades para comprarme y volver a hacer este esquema. Me duplico en 7 años.
años. Este es el primer modelo, es el más tradicional, el más sencillo, el que todos usan por defecto, porque es un modelo que básicamente nos lo propone la desarrolladora, no es que nosotros nos ponemos creativos para buscar una inversión. Este es un modelo que nos propone la desarrolladora, muy fácil de llevar adelante. Ahora vamos a profundizar un poco más con algunos modelos un poco más complejos. La estrategia número 2, la inversión, bueno, la expliqué recién, en realidad lo que dice aquí fue en la estrategia número 1 la inversión a 2 años y la estrategia número 2 la estrategia completa a 7 años, que es lo que expliqué recién. Vamos a repasar un poquito porque lo pasé muy rápido. En esta era, a 2 años yo termino invirtiendo $50.000 en lugar de $150.000 y voy a recuperar un 60% de mi inversión solo por vender a 2 años. En el esquema 2 es el mismo esquema sosteniendo la unidad a 7 años y aquí sí les dejo unos números para que vean. Tenemos 150. El plazo de inversión son 7 años. El capital inicial aquí fueron $50.000. El capital a 2 años fueron $100.000. La rentabilidad aproximada en 5 años de una renta vacacional es de $105.000. Si hacemos la venta programada a 5 años desde la entrega, nos vamos a que tenemos una venta de $230.000 sobre una unidad que compré 7 años atrás en 150.000. La ganancia neta, ¿ok? Y esto lo dejo en claro porque yo aquí estoy quitando, porque ya recuperé lo que invertí. La ganancia neta a 7 años es del 120%. ¿Por qué? Yo tuve una inversión inicial de $150.000. Tuve un ingreso por renta vacacional de $105.000. Y tuve un ingreso por la venta de mi unidad de $230.000. ¿Qué quiere decir eso? Que en total yo gané en estos 7 años $335.000 sobre 150.000 que invertí. Esto me da una ganancia neta del 120%. Si tienen dudas, preguntas, pueden dejarlas en comentario que en el próximo capítulo me encantaría poder ir respondiéndole las preguntas que van surgiendo. Voy a ir tomando nota por cualquier cosa que tengan. Si todavía no se suscribieron, aprietan la campanita y le dan me gusta. Y como verán, con este esquema yo tengo la posibilidad a 7 años de triplicar o cuadruplicar inclusive mi portfolio de inversiones. ¿Por qué? Porque puedo entrar en otro esquema 30-70 teniendo un capital de $335.000 para invertir, $335.000 para invertir, me permite, haciendo bien los números, poder comprar 3 o 4, pagar 4 enganches del 30% y después empezar a liquidar. Y como vamos a estar ya en un momento de tasa de absorción alta, el esquema que voy a utilizar va a ser el anterior. Primero hago este a 7 años y cuando vendo y compro, hago este esquema a 2 años siguientes. O sea, un plazo total de 9 años y realmente la capitalización es muy alta a 9 o 10 años. Y ahora aquí voy a hacer una pausa, porque lo que vamos a ver ahora es básicamente el punto de inflexión de las inversiones en donde puedo llegar a obtener una renta extraordinaria. Para este caso modelo que vamos a ver a continuación, voy a utilizar un proyecto que se llama MUCTA. MUCTA Residencial queda en el kilómetro 19 de la ruta de los cenotes. Para aquellos que no están familiarizados con la ruta de los cenotes, es un corredor turístico que se encuentra en Puerto Morelos, es una ruta ya 100% asfaltada, carretera federal, parte del proyecto Tren Maya. En el próximo capítulo vamos a estar viendo síntomas de buena salud, vamos a hablar un poquito del Tren Maya también. Entonces, volviendo a la ruta de los cenotes, son 40 kilómetros que inician en la carretera federal en Puerto Morelos. Puerto Morelos queda a 30 minutos de Cancún, a 30 minutos de Playa del Carmen. Es realmente, a mi gusto hoy, la perla del mercado de la Riviera Maya, porque es un mercado emergente, entre medio de dos mercados realmente constituidos, como son Playa del Carmen y como es Cancún. Un punto muy fuerte porque ahí hay una de las estaciones del Tren Maya, está en el kilómetro 4 de la ruta de los cenotes, por ende tiene una conectividad perfecta con el aeropuerto de Cancún. Vas a estar en tren a menos de 15 minutos del aeropuerto de Cancún.
Entonces, realmente la conectividad es muy buena. Mucta es un proyecto que se encuentra en el kilómetro 19, a 10 minutos de la estación del Tren Maya, a 20, 25 minutos exageradamente en tiempo desde la entrada del residencial a las playas paradisíacas de Puerto Morelos. ¿Qué es Mucta? Mucta es un proyecto que se comenzó a comercializar en marzo del 2021. Son 93 hectáreas, 534 terrenos de puro lujo. Dos cenotes privados. Realmente el primer cenote, que es un cenote en caverna, ya está inaugurado para su uso. Va a contar con amenidades de lujo, va a tener un parque de 32.000 metros cuadrados, va a tener una pirámide de malla, un clubhouse con restaurante de primer nivel, canchas de deporte, básquet, tenis, fútbol, oficinas administrativas, consultorio médico, y esto lo remarco porque hay que tener estos puntos clave para lo que viene después. Es de los que yo conozco el único residencial que tiene consultorio médico adentro del residencial. Es un punto fuertísimo, sobre todo pensando en que está apto para utilizarse para la renta vacacional. Va a haber gente que va a venir a vacacionar y va a ir a dormir a una casa o a un departamento en Muta y va a ser como parar en un parque temático de cenotes. De lujo en un residencial, 5 estrellas y me quedo corto. Entonces, ¿por qué Muta es un plan de inversión? He vendido muchos terrenos de Muta, la verdad. Eh, Enamorado de ese proyecto porque le he hecho hacer buenos negocios a mis clientes. Los clientes que compraron en Muta, cuando recién empezaba, estoy hablando de marzo del 2021, vamos a poner una fecha, junio del 2021, a diciembre del 2023, hablamos de 2 años y medio de inversión, ya habían capitalizado su terreno por arriba del 100% de plusvalía. Compraron en 35.000 dólares un terreno de 500, 600 metros cuadrados y hoy, a precio de mercado, esos terrenos están arriba de los 80.000 dólares. 2 años atrás, esos terrenos estaban 100% más baratos. Si no creen en los números, vayan a ver un poquito de la historia de la plusvalía en Tulum. Tulum del 2009 al 2019 incrementó un 1000% de plusvalía, un 1000% aumentó el valor de la tierra en ese periodo de tiempo, de 2009 al 2019. ¿Por qué? Porque tuvo el boom de lo que fue Tulum. Bueno, Puerto Morelos y la ruta de los cenotes se encuentra en ese periodo. O sea, si ustedes hubiesen podido invertir en Tulum hace 10 años atrás, ¿lo hubiesen hecho? Bien. Es la misma pregunta que se tienen que hacer para pensar la ruta de los cenotes. Si ustedes pueden invertir en la ruta de los cenotes hoy, ¿lo harían sabiendo lo que viene? Sin duda es un muy buen punto para tener en cuenta a la hora de invertir a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque vamos a estar invirtiendo en tierra. Primero en tierra, luego en construcción, luego en renta, luego en venta. Y ahora vamos a ver ese esquema completo. ¿De qué manera? Inversión a 10 años, terreno de construcción, y aquí yo te los voy a bajar, porque haciendo las cosas bien con la posibilidad que nos da la desarrolladora de Mucta, la desarrolladora de Mucta se llama Grupo Daxi, una empresa muy grande que está en Cancún, tiene distintos proyectos también. Este proyecto en particular es su bebé, porque fue el primer gran proyecto que hicieron, y reconozco que lo hicieron muy bien. La verdad es que lo hicieron muy, muy, muy bien. ¿Cómo vamos a pensar la inversión de Muta? Nosotros vamos a pensar una inversión total de 200.000 dólares. Vamos a decir que me gasto 50.000 dólares en un terreno. Bueno, es un poquito más, pero vamos a jugar con los 200.000 dólares porque dentro de los 200.000 dólares nos entra bien este proyecto. Entonces vamos a tener aquí una inversión que el esquema va a ser compra de terreno a largo plazo más construcción. ¿Qué posibilidad tenemos en Mucta? Tenemos la posibilidad de financiar a 60 meses el pago del terreno, con la posibilidad de empezar a construir antes de terminar de pagar. Entonces, yo voy a comprar hoy, voy a poder empezar a construir dentro de 4, 5, 6 meses. Mucta abre las puertas de su primera fase en el año 2025. Por ende, yo voy a pensar la construcción de mi unidad, la que voy a poner en renta vacacional, para que esté terminada a la hora de que Mucta abra sus puertas. ¿Por qué? Porque voy a ser el primero dentro del residencial para ofrecerle a los huéspedes un servicio de Airbnb de lujo, para que ustedes tengan números, hagan números en su cabeza, vayan a Airbnb, vean las placas,
en la ruta de los cenotes, una casa de lujo, en un buen lugar, con amenidades, o en un hotelito lindo, no baja de los 150 $180. No baja de ahí. Como económico, hablamos de arriba de los 4.000 pesos casi todas las rentas en lugares similares a lo que se puede hacer aquí en Muta. Realmente son números extremadamente buenos para lo que es el mercado, porque además, como hay muy poca oferta de renta vacacional, está trabajando la ruta de los cenotes sin ser tan conocida aún, con un 80-85% de capacidad hotelera. Entonces, es el momento, es el lugar para empezar a hacer una inversión a largo plazo. Entonces, vamos a empezar en una fase de construcción a 2 años. Vamos a tener la doble posibilidad de hacer la estrategia. O compro el terreno, construyo y vendo, y ahí voy a obtener prácticamente un 50-60% de plusvalía más la venta de la casa, me va a estar dando a 2 años, 3 años, un retorno de inversión del 20% anual, lo cual es muy bueno. Yo puedo estar ganando un 60% del valor de mi inversión a 3 años. Pero no es realmente ahí donde está el número que es atractivo. Vamos a pensar que hacemos el esquema. Compro el terreno, empiezo a construir dentro de un año, termino de construir cuando Muta abre sus puertas en el 2025 y lo pongo a rentar durante 5 años con los números que tiene hoy la renta vacacional de la Riviera Maya. Y les voy a contar algo. Los números que yo hago acá, estos números que ustedes están viendo, están calculados con el 60% de la ocupación y ahora se los voy a mostrar a detalle. ¿Qué va a pasar aquí? Miren, vamos a tener una renta del 90% del total de mi inversión a 5 años, siendo conservadores. Voy a vender este proyecto. Precio de venta de mercado aproximado de mi proyecto son $320.000. Entonces dicen, nota, no se contempla el costo del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen un negocio que trabajó durante 5 años y que tiene alta rentabilidad, a la hora de ustedes venderlo a un inversionista, lo van a poder vender mucho más caro que el valor de mercado de una propiedad para vivir. ¿Por qué? Porque es un negocio, es un comercio. Entonces, en estos números yo no contemplo lo que puede llegar a valer un negocio exitoso dentro de 5 años. Puede ser mucho más. Solamente hago el análisis de los números de una propiedad, cómo funcionaría una casa. Vean esto. La ganancia obtenida en un retorno a 12 años sería de 300% en un esquema de si pagué el terreno 60 meses, luego construí y luego lo puse a rentar 5 años. 5 para pagar, 2 para construir, más 5 para obtener rentabilidad y vender, son 12 años. En Muta podemos obtener esa rentabilidad que nos daría en cualquier otro proyecto en 7. ¿Por qué? Porque nos permiten empezar a construir sin terminar de pagar el terreno. Esa es la clave. Yo puedo empezar a construir y trabajar sin terminar de pagar el terreno. ¿Cuál es la clave? Que voy a recién poder construir, perdón, voy a poder escriturar, no construir, escriturar cuando termine de pagar. Mientras tanto, tengo un contrato de compra. Entonces, viendo aquí números conservadores, si yo proyecto a largo plazo una inversión que empezó con $200.000, en 20 años me da 1,2 millones de dólares de ganancia. Y ahora vamos a hacer algo mucho más cortito, más fácil, con Muta. Acá, como les decía, Muta Residencial es un residencial de 93 hectáreas, 534 terrenos. Ya lleva vendido, esto es un dato no menor, el 75% de la fase 1 ya está completamente vendido. Lleva ya un porcentaje de la fase 2, que no recuerdo el número, no se lo quiero decir, pero ya se han vendido varios terrenos de la fase 2. Y aquí tenemos el esquema, miren. Aquí estos sí son números reales. Un terreno en Muta de 640 metros cuadrados cuesta $63.000. Me da un financiamiento a 60 meses y la posibilidad de construir antes de terminar de pagar. Puedo empezar a obtener una renta vacacional por noche para una pareja en la ruta de los cenotes a partir de $150. Y yo lo hice a precio bajo. La construcción tradicional, una construcción para una casa, para una pareja de 80 metros cuadrados,
para poner en renta vacacional está en un promedio de 120 a 140 mil dólares. O sea, ustedes estarían gastando 120 a 140 mil dólares en construir una unidad que les represente este ingreso. Si lo quieren hacer más económicos, pueden construir cabañas de madera por el mismo metraje, 80 metros cuadrados, por la mitad de valor, 60 mil dólares. Son eco cabins, se llaman, realmente una excelente calidad. Han superado pruebas como el huracán del 2005. Hay muestras de estas cabañas que yo les hablo, que son las eco cabins, que tienen 15, 20 años y han superado huracanes. O sea que la calidad del producto habla por sí mismo. Es muy bueno y para eso necesitarían muchísimo menos capital inicial, porque son la mitad de lo que cuesta la construcción. Entonces, ¿cómo vamos a analizar este proyecto? A mí me gusta el análisis FODA que se utiliza habitualmente, que nos da las fortalezas, las debilidades, las amenazas, las oportunidades que tiene cada proyecto. Entonces, sirve utilizar esto para evaluar un proyecto en sí. Este trabajo uno lo hace antes de presentárselo a un cliente, ¿no? Uno se sienta a ver cuáles son los productos, se sienta a analizar el mercado, hacemos la tarea como corresponde, y parte de hacer la tarea como corresponde es este análisis FODA que se hace con los proyectos. ¿Cuáles son las debilidades que yo le encuentro a Muta? Que es un mercado emergente poco conocido, podríamos decirlo, pero como les dije antes, hoy eso es a mi gusto, una potencialidad que tiene, porque está muy bien ubicado. Recuerden, tenemos Cancún a 30 minutos, Playa del Carmen a 30 minutos, tiene una línea de playa muy cortita, tiene la ruta de los cenotes, que son más de 2.000 cenotes en esa ruta, 60 parques turísticos, realmente que sea un mercado emergente es una oportunidad más que una debilidad. Y la única debilidad que le puedo encontrar a Muta como tal es que está a 25 minutos de mar. Nada más. 25 minutos de mar. Esa es la única debilidad que tiene el proyecto. ¿Cuáles son las amenazas? No tiene amenazas. Yo realmente valoro tanto este proyecto porque no le encuentro amenazas reales. ¿Por qué? Porque tiene un avance de obra que ya habla por sí mismo, yo no tengo que explicar nada, solamente tienen que ir a conocerlo, no es que yo les tengo que vender un intangible. Ustedes van, conocen el lugar y se enamoran en automático. Van al cenote, ven la calidad de las construcciones, ven cómo está hecha la oficina, ven cómo están trabajando en la pirámide, ven cómo está hecho el consultorio médico, ven la calidad de los materiales y en automático habla por sí mismo. Entonces, salvo un evento extraordinario, que debería ser una guerra nuclear, realmente no encuentro amenazas para este proyecto. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas que tiene este proyecto? Y no son pocas. Primero, la exclusividad. Es un proyecto de lujo, pensado para un producto de alta gama, que por estar ubicado donde está ubicado, hace que tenga una característica única. Tiene dos cenotes naturales adentro. Entonces, las personas que vengan a hospedarse aquí van a tener un parque temático, básicamente, en su lugar. Y ni hablar las personas que vivan. El 50% de los clientes de este residencial son personas que se vienen a retirar. El otro 50% son personas que lo ven como una inversión. Entonces, realmente va a tener un público muy interesante, va a tener plaza comercial, o sea, está pensado completo. Eh, ¿Cuáles son las otras fortalezas? Los avances de obra, por ejemplo. Muta, por contrato, decía que la primera fase se iba a estar entregando en diciembre del 2024, y la realidad es que ya se está construyendo, ya se están construyendo inclusive condos de departamento dentro de Muta. Van a haber 21 condos en un terreno que tiene unos 4.000 metros cuadrados, condos de, si no recuerdo mal, de 77 metros cuadrados y de 120 metros cuadrados, dos recámaras low-cost. Va extremadamente avanzado, va adelantado al plazo de entrega. Fortaleza que muy pocos desarrollos tienen. Volumen de venta, se vendió el 75% de la primera fase, ya se cubren los costos de lo que cuesta terminarlo. Todo el proyecto completo se va a terminar en 2026, ya está cubierto básicamente con lo que tienen vendido, todos los costos pagos. Crecimiento histórico de plusvalía en 2 años. Acá no es algo que yo tengo que mostrarles y decir, no, porque estoy proyectando. Sí, estoy proyectando un crecimiento que va a seguir en esa línea, pero en 2 años de análisis de plusvalía llegó a tener casi el 100% de plusvalía en 2 años, un 80, un 40% anual de plusvalía en un terreno. Es altísimo y eso ocurrió. Hay que ir a ver la lista de precios del 2021 y agarrar la lista de precios de hoy y comparar, nada más. Realmente. Excelentes marcadores. Es el primer residencial de lujo con estas características dentro de la ruta de los cenotes. Como todos saben, ser el primero y ser el mejor
es garantía de éxito. Entonces, ¿cómo no vamos a invertir en este proyecto? Realmente tiene muchísima fortaleza en comparación con otros. La conectividad está en un lugar exclusivo a 10 minutos de la estación de Tren Maya, a media hora del aeropuerto de Cancún, a 40 minutos, 45 minutos en carro del aeropuerto de Cancún. Realmente, te tomas un avión desde Florida, te tomas un avión desde Chicago, te tomas un avión desde cualquier lugar de Estados Unidos, llegas a Cancún en 2 horas, en 3 horas están en tu casa de vacación, desde prácticamente cualquier lugar de Estados Unidos. ¿Cuáles son las oportunidades que nos da este proyecto? Primero, el financiamiento, que no necesito descapitalizar todo lo que yo tengo, no necesito descapitalizarme para poder invertir aquí. Segundo, la posibilidad de construir antes de terminar de pagar. Me ahorra 5 años de plazo de inversión. Simplemente eso, esa oportunidad de que me dejen construir antes de que yo termine de pagar, me ahorra 5 años de rentabilidad para obtener el mismo beneficio. Increíble. Poca oferta hotelera, la ruta de los cenotes no tiene. Pongan ustedes hotel en la ruta de los cenotes, muy poquito. Hay 60 parques turísticos de cenotes en la ruta de los cenotes, más de 2000 cenotes. Entonces, y fíjense la oportunidad que tiene el mercado vacacional allí. Hoy Tulum está trabajando bajo un 60% de ocupación en renta vacacional, contra un 80 que tiene 85 que tiene la ruta de los cenotes. Es realmente mucha la diferencia del día de hoy. Y un punto de oportunidad es la anticipación de mercado. Si nosotros tuvimos el ejemplo de Tulum, que se los dije antes, 2009-2019, tenemos la seguridad del mercado que nos da Playa del Carmen, que no para de crecer. La seguridad de un mercado completamente establecido como es Cancún. Si yo no me anticipo al mercado es porque no lo estoy viendo, porque la oportunidad está ahí, porque los marcadores están ahí, porque todas las banderas me están apuntando hacia ahí. Entonces, mi papá decía, si el río suena, agua trae. Entonces, realmente todas las alarmas a mí me están sonando para apuntar los cañones de inversión a ese lugar en particular, a la ruta de los cenotes, y este proyecto que realmente a mí me enamora. O sea, yo si no estuviera tan enamorado de este proyecto no lo podría estar comunicando como está, porque considero que si yo recomiendo a un cliente que invierta en multa, no me equivoco. No me equivoco. Tengo la garantía de que ese cliente va a tener éxito en su inversión, a mediano plazo o a largo plazo, sin lugar a dudas. Bien, aquí tenemos lo que les explicaba recién, planificación a 7 años con una rentabilidad de 12. Entonces, aquí está la línea de tiempo para que la puedan evaluar de mejor manera. Vamos a hacer un ejemplo de compro el 1 de marzo, estamos en febrero de 2024. Compro el 1 de marzo del 2024 un terreno en $63.000, pago el 30% de enganche, utilizo $18.000, $19.000. Pago 60 mensualidades de $726 porque es sin interés. Comienzo a construir mi vivienda el 1 de abril del 2024 y le voy a destinar a la construcción $130.000. Estos $130.000 se comienzan a construir la vivienda, vamos a darle un plazo de 12, 18 meses si voy a hacer una construcción tradicional. Si voy a hacer una eco-cabin, el proyecto se construye en 6 meses y el costo que tiene mi construcción es sustancialmente menor. ¿Qué va a pasar? Voy a utilizar el proyecto en renta vacacional. Aquí tenemos un análisis de rentabilidad de cómo va a ser mi inicio de actividades. Vamos a ponerlo para el 1 de junio, perdón, del 2025. ¿No? Empiezo a operar allí. El primer año, a $150 la noche, por 20 días es 60% de ocupación. Recuerden que yo le dije que el mercado está trabajando entre un 80 y un 85. A 12 meses, menos el 30% de costo que me va a salir tener una administradora para mi renta vacacional. Úsenla, úsenla, gasten ese dinero que les va a hacer producir más dinero. Me da una rentabilidad ese año de $25.200. Vamos a decir que el segundo año sigo conservador, no aumento los precios. Vuelvo a obtener una rentabilidad de $25.200. Ya el tercer año, más constituido, más publicidad, ya la gente conoce dónde está viniendo a parar. Aumento un poquito el valor de la renta vacacional y voy a obtener una rentabilidad de $29.400 y el cuarto y el quinto año una rentabilidad de $33.600. Voy a tener una renta por renta vacacional conservadora de $147.000 en 5 años. ¿Qué pasa? Ahora sí, vean esto.
Voy a vender mi proyecto en julio del 2030. Estamos en el 2024. A julio del 2030, vamos a decir que termino vendiendo en diciembre del 2030, son 7 años, 6 años y medio. ¿Qué pasa en esos 6 años y medio? Es lo siguiente. Tengo un terreno que lo compro a 5 años mínimo, mínimo va a incrementar el 100% de su valor. Vimos que en Muta aumentó casi el 100% en la mitad del tiempo, en 2 años y medio. El incremento ya me dice que ese terreno vale como mínimo 125.000. Tengo una casa construida en 130.000 dólares, más el incremento inicial desde lo que es la construcción a la venta, el primer salto son 35% más o menos, y luego un incremento que hoy tiene la Riviera Maya de un 7% de plusvalía anual. Esto lo hacemos por 5 años. El costo de venta de estos 35 más la plusvalía 5 años me da que puedo llegar a tener un costo de venta estimado de 371.000 dólares, si junto construcción más terreno. Ahora, yo tengo una ganancia neta en el periodo marzo del 2024 a julio del 2030 de 371.000 dólares por venta, más 147.000 dólares que tuve por renta vacacional, menos los 190.000 dólares que invertí inicialmente, gané a 7 años 328.000 dólares sobre 190.000 invertidos. Estoy obteniendo neto de ganancia un 200%, en total es un 300%. O sea, si alguien le dice el número real, ustedes están teniendo un 300% de ganancia. Lo que pasa es que eso es bruto, porque hay que descontar el capital invertido. Entonces ustedes, a 7 años, invirtiendo en Muta, van a ganar un 200% de ganancia como mínimo si deciden vender. Porque yo construiría mi proyecto de renta vacacional y lo mantendría como mi plan de retiro. Estamos hablando de que me va a generar un volumen de ingresos de arriba de los 30.000 dólares como pasivo. O sea, es realmente una inversión muy, muy interesante para hacer. Bueno, no los quiero aburrir más, realmente lo traté de resumir y de hacer dinámico para que no sea tan extenso, pero esta es la forma que yo recomiendo pensar un plan de inversión a mediano y largo plazo. Para nuestro cliente, para nosotros mismos, para poder pensar en retirarnos sin depender de ningún tipo de jubilación, poder pensar en una planificación de inversión a 5, 7, 10 años es poder pensar en nuestro capital de retiro, es poder pensar cómo voy a vivir cómodo, haciendo lo que me gusta cuando tenga más de 50 años sin tener que depender de nadie más que de ese ingreso pasivo que generé hace 10 años atrás. Espero que lo hayan disfrutado, los veo en el próximo capítulo que se viene buena salud del mercado inmobiliario y como dije antes, suscríbanse, denle me gusta, pongan la campanita y compartan. Desde Play Investment, mi nombre es Néstor y espero que lo hayan disfrutado, que tengan un excelente cierre de semana.